Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial te explicaremos dos métodos de poder recuperar tu dispositivo, y si tu dispositivo no sale Wipedata o modo recovery, también te vamos a explicar de cómo recuperar ese dispositivo de una manera sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a explicar el primer método, que es el método normal. En algunos de los casos, pues si a ti no te funciona este primer método, vamos a utilizar un segundo método, pero este segundo método sería por PC. El primer método no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un método totalmente sin PC. Entonces vamos a aplicar la primera configuración. Bueno, como ustedes saben, cuando tenemos nuestro dispositivo bloqueado por un patrón o una contraseña, nosotros lo primero que vamos a hacer es tratar de recuperar nuestro dispositivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, presionando lo que es el botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo, y vamos a ver cuando la pantalla reinicie. Cuando esa pantalla reinicie, vamos a soltar botón de volumen abajo sosteniendo el de volumen arriba. Cuando muestre el logo, soltamos botón de encendido y así vamos a poder entrar al modo recovery. Vamos a esperar unos segundos que entremos al modo recovery. Aquí está. Aquí tenemos nuestro dispositivo ya listo para poder hacer lo que es el restablecimiento. Aquí en Wipedata vamos a seleccionar y enseguida vamos a restablecerlo. Pero en algunos de los casos, algunos dispositivos no sale esta opción. Si es tu caso y no sale esta opción, pero sale estas dos, quédate en el segundo video que vas a poderlo recuperar de una manera. Bueno, vamos en este segundo método vamos a utilizar lo que es la PC y vamos a utilizar lo que es una herramienta. También te vamos a explicar paso a paso de dónde vas a poder descargar esta herramienta y cómo vas a poderla instalar en tu dispositivo. También te vamos a explicar, antes de ejecutar la herramienta, te recomendamos siempre desactivar el antivirus temporalmente para que no se te vaya a bloquear o te lo detecte como virus. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el primer método solamente seleccionamos donde dice Wipedata. Wipedata, le damos clic y enseguida se va a restablecer, y luego cuando ya termine le damos aquí donde dice Reboot System Now, todas las opciones en la primera opción, Reboot System Now, y ahora vamos a esperar que nuestro dispositivo se reinicie. Vamos a ir a la PC para aplicar el segundo método. Si este es tu caso, no te funcionó este primer método, vamos a explicarte el segundo. Bueno, vamos a irnos a lo que es al navegador y vamos a escribir DayBiCell, así como aparece en pantalla. Luego de darle clic nos va a aparecer Android TV, nuestra página oficial. Le vamos a dar a la opción que dice Android TV. Y luego le damos aquí donde dice apps DayBiCell. Si no te aparece aquí, le das aquí donde dice ver más y la vas a poder encontrar esta misma entrada. Dicho eso, ahora vamos a bajar y vamos a buscar el programa. Vamos a ir bajando. Aquí hay otros métodos para aquellas personas que quieran probarlo. Se lo vamos a dejar aquí en la página oficial. Vamos a ir bajando y aquí vamos a poder encontrar lo que es la herramienta. Aquí está. Dice Xiaomi, borrar datos. Le vamos a dar clic, la descargamos. Luego de haberla descargado, antes de ejecutarla, les recomendamos siempre desactivar el antivirus. Le damos clic aquí en nuestro antivirus, le damos clic. Ahora llegamos aquí donde dice, aquí donde está el escudo, le vamos a dar aquí donde dice con protección de antivirus y amenaza. Luego, estando aquí, le vamos a dar hacia abajo, le damos aquí donde dice administrar la configuración y vamos a desactivar la primera opción, la desactivamos. Dicho eso, luego, ¿qué vamos a hacer? Para aquellas personas que no se han registrado, te va a salir una opción aquí que podemos registrarnos con una cuenta de Google o una cuenta de Facebook. Luego que la registremos por completo, vamos a poder iniciar sesión. También recomendamos agregar un número de teléfono. Dicho eso, que ya hemos hecho todo ese mismo proceso, entonces lo que vamos a hacer ahora es, con nuestro dispositivo,
vamos a hacer lo siguiente, vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo, presionamos, tocamos la pantalla para ver cuando el dispositivo reinicie. Cuando ya el dispositivo se reinicie, soltamos botón de volumen abajo sosteniendo el de volumen arriba. Ahora cuando inicie el logo, soltamos botón de encendido sosteniendo el de volumen arriba. Lo dejamos así, vamos a entrar a ese modo recovery y vamos a seleccionar la opción que dice conexión asistente. Vamos a dar clic aquí y ahora vamos a conectar el dispositivo. Vamos a conectar a nuestro dispositivo, lo conectamos, desplegamos aquí, le vamos a dar aquí a esta segunda opción que dice recovery. Vamos a darle clic aquí, aquí está, como pueden ver, aquí va a aparecer. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a dar aquí donde dice refurbish para escanear. Para escanear nuestro modelo le damos aquí, refresh, revise, no aparece. Si no aparece, entonces lo desconectamos, cambiamos de lado, volvemos a conectarlo, le damos nuevamente aquí donde dice refresh, si no aparece así, entonces lo dejamos así, cerramos la pantalla, volvemos a ejecutar la herramienta, ejecutamos la herramienta conectado así, asistente, para ver si así no los reconoce. A esperar. Seleccionamos aquí de actualización, le damos aquí el flash, le damos aquí en refresh, no la está reconociendo. Vamos a cerrar nuevamente. Bueno, no vamos a cerrar, vamos a dejarlo así. Como vemos que no reconoce el dispositivo, te tendría que salir aquí los drivers. Si no te lo reconoce, no te preocupes, pero en algunos de los casos siempre lo ha reconocido porque la PC sonó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar aquí dice WIP User Data para ver si es verdad que no reconoció el dispositivo, pero si nos sale en verde que fue full exitoso, es porque sí lo ha reconocido. Aquí nos va a dar la opción si es verdad. Vamos a ver si vamos a esperar. Vamos a esperar, aquí está, como pueden ver, en algunos de los casos te puede que te muestre el email aquí, los dos emails, pero si no te sale como en este momento no me ha salido, pero le vas a dar aquí donde dice WIP User Data y si te sale WIP Successful es porque ha sido exitoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo, presionamos esos dos botones y ahora vamos a hacer ese reinicio forzoso. Como pueden ver que si lo había reconocido, lo había detectado, entonces ya podemos desconectarnos. Nos desconectamos, vamos a esperar unos segundos hasta que nuestro dispositivo inicie y así vamos a poder darle las siguientes opciones. Si te llevó aquí nuevamente, entonces le vas a dar aquí donde dice Reboot, le das ahora donde dice Reboot System Now para que tu dispositivo se reinicie nuevamente. Y ahora sí ya no te va a volver a salir en modo recovery, ahora te va a llevar lo que es a inicio, donde va a mostrar si tu dispositivo quedó con cuenta de Google o si quedó sin ninguna cuenta. Vamos a esperar hasta que inicie por completo, ya que este reinicio suele demorar de 2 a 3 minutos. Nosotros vamos a pausar el video para no hacerlo tan extenso. Bueno, ya aquí nuestro dispositivo ha reiniciado por completo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a poderlo configurar. Pero en algunos de los casos puede que de pronto te quede con la cuenta de Google, con la cuenta de seguridad. Para eso vamos a tener método en la descripción del video y en los comentarios. ¿Cómo sabemos que tenemos nuestro dispositivo está totalmente bloqueado con la cuenta de Gmail? Pues bueno, se te va a salir lo que es este candadito que aparece aquí.
Pero si no te aparece el candadito, le vas a dar en saltar. Él te va a dar la opción de poderlo configurar y llegar lo que es a inicio. Y si te gustó nuestro video y si te funcionó, suscríbete, comenta, dale like y deja un buen comentario y compártelo.